O ¿sí? Les doy a ellos y luego los otros nuevamente conmigo. Sí, de todos modos. Sí, ya están conectados, ya que no Sí. ya pudieron accesar, no sé por qué no. Todos está comienza la clase y queda grabado. Sí. Les pongo el video. Ok. Chicos en línea, ¿sí escuchan? Sí, profesora, sí se escucha. Vamos a hablar, el tema de hoy va a abarcar la parte de aparato respiratorio, urinario y reproductor. Pero bueno, va a ir por secciones. Ahorita solamente vamos a ver la parte del aparato respiratorio y los que están encargados en la parte de la nutrición, ¿sí? El metabolismo y el que distribuya los nutrientes y la excreción de los nutrientes. Ajá. Como los productos de desecho. Entonces, un sistema es aquel conjunto de órganos que nos van a llevar a realizar cierta función. El sistema respiratorio, pues, es el que está encargado especialmente de lo que es la parte de la respiración. Y son todos esos órganos relacionados con el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. ¿Sí? Va a constar de diferentes estructuras. La nariz, la boca, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. Todo esto va a ser lo que va a constituir el sistema o el aparato respiratorio. El aparato respiratorio se va a dividir en tractos, ¿sí? ¿Y qué es un tracto? Va a ser aquello que es como un embudo que va a conectar un sistema con otro, un órgano con otro para poder generar la función de paso, ¿sí? El tracto respiratorio superior va a incluir la nariz, la cavidad nasal, los senos paranasales, la laringe y la tráquea. Y el tracto respiratorio inferior va a incluir los pulmones, los bronquios, los bronquiolos y los alvéolos. Yo no quise describirles así como en letras todo lo que tendría que llevar el tracto respiratorio superior porque no lo van a entender muy bien, pero les puse imágenes en donde vamos a ir describiendo la anatomía como tal del aparato respiratorio superior, ¿sí? Nosotros vamos a empezar por las fosas nasales. Las fosas nasales van a ser 2 y van a estar en la región anterior de la cara, ¿sí? En el tercio, pues, superior de la cara, y va a estar formada en la parte posterior, ¿vale? En la región posterior, ¿qué sería posterior? No, atrás. La parte posterior va a estar formada por el hueso etmoides, ¿sí? Su piso, ¿por qué va a estar formado el piso de lo que es la constitución de las fosas nasales? ¿Qué va a ser el piso? Tóquenselo ustedes. El paladar duro, ¿sí? El paladar duro es el que va a estar formando el piso de las fosas nasales, ¿sí? Y las partes laterales van a estar formadas por los cornetes, si los alcanzan a ver ahí en la imagen. Van a haber 3 tipos de cornetes. El cornete inferior, el cornete medio y el cornete superior. Y su techo va a estar formado por ese epitelio, ¿sí? Que es el que nos va a permitir calentar el aire para que cuando pase el aire directamente a otras estructuras, principalmente a los pulmones, ese aire no vaya contaminado con sustancias extrañas, ni tampoco vaya, esté calientito, para que vaya a la temperatura corporal que nosotros normalmente tenemos. ¿Sí? La función principalmente de las fosas nasales, ¿qué sería? Chicos, en línea, ¿ya escuchan? Ya escuchamos. Sí, ya se escucha. Principal función. Ajá. Acuérdense que va a tener también glándulas sebáceas y folículos pilosos que van a permitir el que no entren partículas extrañas, ¿sí? Y los cornetes tienen la finalidad de humidificar el aire, o sea, que esté calientito para cuando entre al tracto respiratorio inferior, ¿sí? ¿Tienen dudas referente a lo que es la primera parte del aparato respiratorio, que son las fosas nasales y lo que está constituido la parte nasal?
Y en su parte posterior, recuerden, en su parte anterior, perdón, en la parte de enfrente, la anatomía más importante van a ser el hueso frontal, que es este, y los huesos propios de la nariz. Esa es la anatomía como tal, ¿sí? De las fosas nasales, ¿ok? Entonces, los senos, después de aquí, parte de la estructura del tracto respiratorio superior son los senos paranasales, ¿sí? Y estos van a tener su nombre de acuerdo a la ubicación en donde se encuentren esos senos, ¿sí? Van a ser senos maxilares, la cavidad nasal, que ya está, ya la describimos hace ratito, describimos esto por dentro, ¿sí o no? En esta parte de aquí la describimos por dentro, pero en sus partes laterales donde están los cornetes, que es, los senos paranasales, que es el seno maxilar, el seno etmoidal y el seno frontal, y van a recibir el nombre de acuerdo a la porción de los huesos del cráneo y la cara en donde se encuentran, ¿sí? ¿Qué finalidad tienen estos senos? Los senos paranasales, igual que las fosas, tienen la finalidad de humidificar el aire, ¿sí? Y también ahí capturar partículas extrañas que nos pudieran originar daño a nivel de nuestros pulmones y el resto del tracto respiratorio inferior. Normalmente también estos están recubiertos con ese epitelio, ¿sí? Que nos va a ayudar a detener esas partículas extrañas. Ya habíamos hablado que era un epitelio, ¿sí lo recuerdan? Aquello que nos recubre por dentro y tiene la principal función de protección, ¿sí? Y aquí es donde ya sigue esa parte del tracto respiratorio, donde ya se empieza a hacer esa diferenciación, ¿sí? Aquí es donde ya empieza la nariz o la garganta aguda, ¿sí? ¿Dudas o preguntas? ¿No? Ahora, aquí ya después de esta parte ya va la laringe, ¿sí? Si alcanzan a ver, por ejemplo, aquí ya vimos en la parte superior las cavidades nasales, ¿no es verdad? Y en esa parte es donde está distribuido. Por ejemplo, aquí empieza la cavidad nasal, pero aquí está la orofaringe, ¿sí? Y aquí ya viene como tal la faringe, y aquí es donde se va a hacer la diferenciación junto con la laringe, por medio de las cuerdas bucales, son las que van a separar nuestros otros, ¿sí? ¿Qué pasa por la faringe? Pues aire, casi siempre es aire el que llega a pasar. Y es un tejido cartilaginoso, ¿sí? Que nos va a permitir que pase esa porción de aire y se conecte con la laringe, pero va a haber una separación porque la laringe se va a ir hacia los bronquios y por la parte posterior va a estar ¿quién? El esófago, ¿sí? Y ahí va a estar una estructura muy importante que va a evitar que el bolo alimenticio, lo que normalmente nosotros masticamos, que es la epiglotis o la glotis, deje pasar ese bolo de alimento hacia la faringe o laringe y nos podamos broncoaspirar, ¿sí? Por eso se los separé, si ustedes se dan cuenta, aquí ya viene la separación entre lo que viene siendo la glotis, ¿sí? Aquí estaría la glotis, esta parte, pero esta parte son astas. Acuérdense que les dije que lo que separa la laringe con la tráquea, ¿qué era? ¿Qué la separa? Esa es la diferenciación de una con otra. ¿Cómo puedo diferenciar? Las cuerdas vocales. ¿Sí? Las cuerdas vocales son las que van a hacer esa separación entre la tráquea y la laringe. ¿Sí? ¿Tienen dudas o no les está quedando claro? ¿Ya se hicieron bolas? Esa parte que está dividida, ¿no? Es esa que está destinada marcada con los puntos.
Esta, mira. Esta que las cuerdas vocales. Ajá. Es esto. Estas serían las cuerdas vocales. Ajá, pero esa es esta que está marcada con los puntitos. Ajá. Es esta de aquí. Ah, ya. ¿Sí? Es esta de hasta acá abajo. Esta sería la glotis. Ah, Es donde viene la diferenciación, porque aquí viene el esófago. ¿Ya lo vieron? Este es el esófago. Aquí es donde esta se cierra cuando yo voy a pasar el alimento. No pasa aire. Cuando yo trago, pasa aire. No pasa aire. Pasa el alimento y inmediatamente se vuelve a abrir para que esté respirando. Pero esto que tú ves en los puntitos, esto es la glotis. Pero hasta acá abajo viene la diferenciación entre la tráquea y la laringe, que son las cuerdas vocales. Y lo que yo les estoy representando en esta imagen es este pedacito. Es esta. Para que ustedes vean cómo está la glotis. Ajá. Estas son las cuerdas vocales. Y esto es como un corte así. Este es el cartílago bucal, este es el que está aquí. ¿Sí? Ahora sí ya quedó un poquito más claro. ¿Cómo es que hace el intercambio cuando a la vez que estás como tragando? No puedes respirar. ¿Qué es lo que se cierra ahí? La glotis. La glotis es la que hace ese cierre para que pase el bolo alimenticio al esófago e inmediatamente cuando pasa se abre, porque dejarías de respirar. Un día cuando tú pases, además pasas saliva, Sí. ¿cómo sientes? Y te das cuenta que no estás respirando porque no pasa por tu nariz. ¿Sí? Pero es algo mecánico, automático. Sí. O sea, tú tragas, pasa, inmediatamente vuelves a respirar. Pero es milésima de segundos. ¿Sí? Entonces, ¿hasta aquí vamos bien, muchachas? Sí. Ahora, ahorita les voy a hacer esa diferenciación entre el aparato. Este esquema me gustó mucho, pero ahorita se los voy a hacer incluso un poquito más grande. Bueno. Entonces, la laringe, como ya les había comentado, es un tubo que va a permitir que pase el aire, ¿sí? También va a estar formado por un epitelio, epitelio escamoso estratificado, como el de la laringofaringe, y como ya les había explicado, más abajito van a estar las cuerdas vocales. Porque las cuerdas vocales, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué producimos con las cuerdas vocales? Nuestra voz, ¿sí? Y ya les comenté cómo funciona la epiglotis para poder hacer esa función en donde yo puedo tragar, pero también puedo respirar, ¿sí? Ahora ya nos vamos directamente al aparato respiratorio o el tracto respiratorio inferior. Uno de los órganos más importantes que están ahí, que son los pulmones, ¿sí? Y los pulmones, bueno, me voy a ir un poquito más hacia atrás para que vayamos viendo. Esperen. Aquí, como les comenté, ya viene la parte de la tráquea, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que estaba la laringe? ¿Es esto de aquí arriba? ¿Sí o no? Esto sería la laringe. Aquí está el cartílago psicoides. Y aquí ya viene la tráquea. ¿Sí o no? Y de la tráquea se hace la ramificación a los bronquios. Va a haber dos bronquios primarios, ¿sí? Que van a los bronquios. Estos bronquios van directamente a los pulmones, ¿sí? Y de ahí se va a hacer una diferenciación de estos bronquios, están estos dos gruesos, a los bronquios secundarios, que son estos. Y de aquí se van a hacer otras ramificaciones que van a hacer en los bronquiolos. ¿Sí? Y de los bronquiolos hasta dónde vamos a llegar? A los alveolos, ¿sí? Pero es para que se los hice en partes para que lo fuéramos diferenciando, ¿sí? Cuando nosotros llegamos a intubar a un paciente, si nosotros no entramos directamente a la terapia, ¿dónde nos vamos? Al estómago, ¿no? Y normalmente cuando tú estás insuflando, metiste la cánula y metiste mal la cánula para poder intubar,
y metes la cánula y metes el tubo, tú te das cuenta que el paciente está mal incubado porque se empieza a inflar el estómago. Entonces la insuflación y se infla el estómago. Entonces es importante, hay personas que incluso abren la boca y se les llega a ver esa diferenciación. Empezamos a ver su cartílago. Y para poder. El problema es cuando las personas son de cuello muy corto, que es más difícil poder incubarlos. ¿Sí? Pero hay personas que abren, es más, hay niños que tú lo abres la boca, lo revisas y se les ve para poder entrar, ¿no? Entonces, la verdad es muy maravilloso esto porque lo puedes ver, ¿sí? ¿Sí? Entonces aquí es donde se hace esa diferenciación, ¿sí? Lo que yo les hablaba hace rato del bronquiolo, ¿sí? Está el bronquio primario, que es más grueso, viene el secundario, ¿sí? Y aquí incluso hay un bronquiolo terciario, llega el bronquiolo terminal, que son ya como esas ramitas, y esas ramitas ya están los alvéolos, y aquí ya les expliqué, aquí en estos alvéolos, aquí es donde se hace el intercambio gaseoso, ¿no? Entre el dióxido de carbono y el oxígeno. Es donde se lleva ese intercambio. ¿Qué pasa cuando hay una persona que tiene una obstrucción? ¿Por qué el aire no pasa? ¿Quién sabe? Cuando hay un paciente, por ejemplo, que tiene una bronquitis, ¿qué pasa aquí? Hay un proceso inflamatorio, pero ¿qué pasa más? Que no permite que haya ese intercambio gaseoso a este nivel. Hay un aumento siempre de secreción y esa secreción es la que no les permite que haya ese intercambio para la producción del intercambio del dióxido de carbono a oxígeno. Sí, por eso es importante siempre enviarles un expectorante. Por eso los pacientes se dicen es que siento algo como atorado. Sí han escuchado un paciente con bronquitis, ¿no? O con bronconeumonía, ¿no? Además, es cuando nosotros logramos escuchar los estertores. ¿Sí? Entonces, aquí en la parte del pulmón, ¿sí? Los pulmones pues tienen esa función, ¿sí? Los pulmones van a estar revertidos por algo que se llama pleura. Como tal, el pulmón no duele, lo que duele es esa pleura. Esa telita que los envuelve es lo que nos puede estar generando dolor, ¿sí? Cuando hay un proceso inflamatorio, lo que pasa es que hagan de cuenta que es como una telita que recubriera y es que está inflamado, entonces como si hubiera una presión constante. Y eso es lo que nos genera dolor, ¿sí? El pulmón derecho consta de 3 lóbulos grandes o segmentados y el pulmón izquierdo va a constar de solamente de 2 lóbulos, ¿sí? El pulmón derecho está en una posición un poquito más vertical, ¿sí? Y es el que está menos recubierto por parte de la caja torácica. Y entonces el pulmón derecho es el que tiene mayor riesgo de que pudiéramos generarle un traumatismo o se lesionara en una cuestión de un accidente o algo, ¿sí? Un pulmón se perfora. ¿Y qué es lo que se perfora cuando se toca un pulmón? Pues la pleura, entonces el pulmón se colapsa. ¿Vale? Entonces, ¿qué hace el pulmón? Pues va a ingresar, ingresa el cuerpo, empieza desde la nariz, la boca, desciende la garganta a través de la laringe y la tráquea, ¿no? Y la tráquea es la que llega directamente a los pulmones por medio de los bronquios. ¿Sí o no? Sí. Aquí ya les represento un poquito más claro cómo está derivado anatómicamente el pulmón, ¿no? E internamente alcanzan a ver los bronquios, ¿no? ¿Sí? En el caso del tracto respiratorio superior, es aquel que no se encuentra, el tracto respiratorio superior no se va a encontrar adentro de la cavidad torácica, es el que está externo, ¿sí? Y el tracto respiratorio inferior es aquel que se va a encontrar internamente dentro de la caja torácica, por lo regular, iniciando desde la tráquea, ¿no? Entonces,
un bronquiolo principal lleva al pulmón derecho y el otro al pulmón izquierdo, como ya lo vimos hace ratito, ¿sí? Dentro de los pulmones, los bronquios principales se dividen en bronquios más pequeñitos y luego en tubos más pequeñitos llamados bronquiolos, y los bronquiolos terminan en el saco de aire diminutos llamados los alveolos, que es donde se lleva el intercambio gaseoso. Sí, lo que estamos viendo ahí. Hace rato ya les representé como tal un alveolo. Pero aquí entonces ¿se alcanzan a ver esa imagen? Sí, lo podemos hacer más grande. Pues como hace rato ya les había comentado, ¿no? Anatómicamente, pues la nariz va a estar en las cavidades nasales, los cornetes nasales y el vestíbulo como tal nasal. Ahí es como está todo el tracto respiratorio completo, ¿sí? Después de ahí llegamos a la faringe, laringe, y la laringe está formada por la epiglotis, el cartílago tiroides y el cartílago cricoides. El cartílago tiroides sí lo identificaron bien, ¿verdad? Es eso que se parece, ¿no? ¿Sí? Y la cavidad oral puede estar considerada como parte del tracto respiratorio superior, ¿no? Cuando normalmente nosotros tenemos una obstrucción a nivel de lo que es la nariz, por donde respiramos por la boca. Pero lo ideal es que nosotros respiremos adecuadamente por la nariz. Y entonces, pues aquí ya, incluso aquí también se llega a diferenciar el esófago, ¿sí o no? Aquí está, sí, ahí viene el esófago, y es donde, lo que yo les decía, que es lo que vemos cuando a veces hay niños muy delgaditos, cuando abren la boca, alcanzamos a ver este espacio que está aquí. Esa es la parte que nosotros alcanzamos a ver, que es normalmente donde metemos el tubo endotraqueal cuando vamos a intubar, ¿sí? Entonces ahí se llega a ver muy bien la diferenciación entre la parte donde viene la parte ya digestiva, que es el esófago, y la parte respiratoria, ¿sí? Donde termina la laringe y empieza como tal parte de la tráquea, ¿sí o no? Ahí ya viene como tal la tráquea, y de parte de la tráquea va a estar situado en la región anterior del tórax, a nivel de lo que es el esternón, ¿sí? Y va a estar relacionado con las costillas, parte de las costillas, igual los pulmones. La tráquea está formado por anillos cartilaginosos, así como lo logran ver, y ahí ya se hace la diferenciación entre el pulmón derecho o el pulmón izquierdo, ¿sí? Ahí se alcanzan a ver perfectamente bien los lóbulos de los pulmones, ¿sí? El lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior. ¿Sí los identifican? Y en el pulmón izquierdo, pues nada más el lóbulo superior, ¿sí? Y el lóbulo inferior. Y en la parte posterior, a nivel de los pulmones, en la parte posterior o parte del piso, sería que ¿quién lo conforma anatómicamente? El diafragma. El diafragma. Aquí está. ¿Ya lo alcanzan a ver? Profesora, ¿Sí? ¿cuál es la El función diafragma del... también es un tejido muscular que nos ayuda a la respiración. Sí, tiene un papel muy importante. Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿No? ¿Por qué el diafragma Más bien no es como tal. Acuérdate que el diafragma es un músculo, ¿sí? Y tiene una contractura permanente. Entonces, esto es lo que te origina el dolor. Y aparte, la caja torácica está compuesta por cartílago. Y el cartílago es muy doloroso. El cartílago te genera mucho dolor.
Y entonces nos vamos a ir con esa parte, ya la parte que hablaban de los sistemas que están encargados en lo que es en la digestión, el metabolismo, la distribución, ¿sí? Y la circulación y la expresión de los en la nutrición y el metabolismo, ¿no? Del cuerpo. Son 4 órganos importantes los que están encargados. Es el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema circulatorio y el sistema excretor. El sistema digestivo, ¿por quién va a estar formado? ¿Cuáles son los órganos más importantes del sistema digestivo? La boca, esófago, sería el duodeno, yeyuno, ilio, ¿no? Intestino grueso, ¿sí? Intestino delgado, y recto. Ajá. Y en el caso del respiratorio, pues lo que vamos a ver, ¿no? El circulatorio, no lo hemos visto como tal, pero puede ser el circulatorio. Sí, ya lo vimos, ¿no? La vez pasada, el circulatorio. Arterias, venas, ganglios linfáticos, ¿no? El corazón. ¿Sí? ¿Y la parte excretora quién es? Los riñones, pero también ahí entraría en parte también la parte de la piel, ¿no? Habíamos quedado que también tiene esa función de eliminar sustancias tóxicas del cuerpo, ¿sí? Entonces estos sistemas u órganos nos van a permitir que los nutrientes se distribuyan por todo el cuerpo, pero también llegue a todas las células, ¿sí? Y se produzcan las sustancias de desecho para que tengamos un buen funcionamiento. En esto no voy a ahondar mucho porque en el temario viene diferenciado cada uno, y ahí vamos a ver esa parte, pero sí quiero que quede en general cuáles son los 4 sistemas encargados de esa parte de la nutrición y eliminación de desechos, ¿sí? Y la distribución. Entonces, el primer aparato que, por eso les puse esa imagen, porque se me hizo una imagen. Ahí se ve muy claro, ¿no? Cómo viene desde el aparato respiratorio. ¿Por qué el aparato respiratorio estará involucrado en ese proceso? ¿Alguien me puede explicar? ¿Qué tiene que ver el aparato respiratorio con la nutrición, con la excreción, con la distribución? ¿Por qué incluyo yo el aparato respiratorio? ¿Qué hace el aparato respiratorio? ¿Qué vamos a decir? Pues la foto del oxígeno, ¿no? Y en el cuerpo, las células necesitan oxígeno. Ah, claro, para que se lleve a cabo toda esa distribución, ¿no? Porque por medio de la sangre, ¿qué se lleva? Oxígeno, ¿no? Entonces, por eso es importante el aparato respiratorio. Entonces, desde aquí vemos cómo empieza el proceso, ¿no? Desde el aparato respiratorio, esta parte que Rosita que llega a ver ahí es el esófago, ¿sí? Aquí está el hígado, el estómago, ¿no? El intestino delgado, el intestino grueso, ¿sí? Y la parte terminal, ¿sí o no? Entonces, el aparato digestivo va a transformar la materia orgánica en moléculas asimilables por las células del organismo. ¿Cómo vamos a hacer esta transformación de esa materia orgánica a células o a nutrientes que pueda absorber la célula? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo? Por la digestión. Ajá. ¿Y cómo llegan esas sustancias? ¿A nosotros cómo nos llegan en el organismo? El organismo como dice, mira, ahí viene un líquido, ahí viene. Por medio, por medio del metabolismo, ¿no? El metabolismo que se lleva a cabo. ¿Qué hace el hígado? El procesa. Sí, ¿qué hace? Pero ¿qué hace? ¿Cuál es la principal función del hígado? Separar. ¿Cómo lo hace? ¿Quién es el principal productor de glucosa? El páncreas.
¿Sí o no? Sí. Por medio de la insulina que va a ser energía. Acuérdense que el órgano más importante de hacer ese metabolismo de todo es el hígado. ¿Sí? Entonces él lo va a ir diferenciando, ¿sí? Pero también van a ver esa parte de vitaminas, minerales y proteínas. Acuérdense que yo les había hablado de los oligoelementos, ¿no? ¿Sí o no es cierto? Lípidos, grasas, proteínas, ¿sí o no es cierto? Entonces, eso va a ser el hígado. El estómago lo único que va a hacer, ¿qué va a hacer el estómago? ¿Qué función tiene el estómago al momento de yo ingerir algún alimento? Lo va a desintegrar, ¿no? Lo va a hacer algo más asimilable para que se haga esa absorción y llegue a ser metabolizado, ¿no? Pero el principal productor de energía pues, es el hígado. ¿Sí? Ahora, ese uso de nutrientes, las van a aprovechar las células para obtener energía, ¿sí? Pero para eso, lo que habíamos comentado antes, vamos a necesitar ¿qué? Oxígeno, ¿sí? Para proceder al exterior que deben incorporarse a través del aparato respiratorio, ¿sí? Entonces, por eso todos van de la mano. Y entonces aquí ya es donde entra el aparato circulatorio, ¿no? El aparato circulatorio es el que se va a encargar de llevar esos nutrientes a las células del cuerpo, pero también se van a producir sustancias de desecho, ¿sí? No todo va a ser asimilable, algunas las vamos a tener que eliminar por medio del aparato excretor, que son los riñones. Cada nutriente tiene una función biológica distinta, que nos va a proporcionar energía o que nos va a ayudar a realizar las funciones que normalmente desempeñamos. Lo que yo les comentaba hace rato, va a ser por medio de hidratos de carbono, que son los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Pero también van a entrar otros elementos que nos van a ayudar a tener esa buena función en el cuerpo, que son las vitaminas y los minerales. ¿Sí o no es cierto? Entonces, les puse esta imagen de los riñones porque aquí quise representar ambos aparatos, ¿no? Tanto el aparato circulatorio como el excretor. Entonces, miren, yo lo que les explicaba la clase pasada es que si yo les hago una clase de anatomía muy extensa o por todo lo que nos vamos a terminar, pero les pongo en esencia lo más importante que ustedes deben de saber. Pero si tienen dudas, también pregúntenme. ¿Entienden? ¿Dudas o preguntas? Algo que no haya quedado claro referente al aparato respiratorio y cómo se lleva a cabo la función de nutrición y metabolismo, ¿sí? De los nutrientes que normalmente ingerimos. No, maestra. Sí va a haber una diferenciación, o sea, sí va a haber una parte en donde vamos a hablar como tal del sistema digestivo, del sistema urinario y del aparato circulatorio, pero esto es como a grosso modo cómo funciona o cómo se da ese proceso de nutrición y quiénes se encargan. Ya dijimos que son 4 sistemas importantes los que se van a encargar de llevar los nutrientes y el metabolismo de los alimentos, ¿no? Pero no vamos a ahondar en esa parte ahorita porque sí vamos a ver la parte anatómica. Lo que yo les explicaba es que aquí viene mucha parte fisiológica, ¿sí? Pero la parte fisiológica no se las puedo hablar porque es muy extensa. Lo que yo me estoy dedicando ahorita a darle la parte anatómica como tal, ¿sí? Entonces, dudas, preguntas, algo que me haya quedado claro. La información aún todavía no está en plataforma, porque ya hay pero ya la información ya está, como referencia por la suba, la revisen. Entonces, tenemos una tarea pendiente. ¿Qué tarea tenemos pendiente para la próxima clase?
Sobre el glosario, ¿no? ¿Por qué nos queda pendiente? ¿No tenemos pendiente? Sí, ahora queda entregarnos lo del aparato circulatorio. Maestra, de repente no se escucha bien. Es que en la plataforma aparece lo de la célula, pero no sabemos si esa se tiene que entregar. Ya lo entregaron, ¿no? Esta persona de la célula, Sí, la de la célula la entregamos. Hoy entregamos lo del presencial, la célula, lo del aparato respiratorio y lo de la respiración posible. Ok. Pero es una clase que acabamos de ver. Entonces, ¿tienen dudas? ¿Preguntas? Maestra, una pregunta. Entonces, el glosario es para la siguiente semana.